Un muerto en el crematorio. Administro un cementerio y he pasado por varias experiencias. Un caso particularmente inquietante me sucedió en el 2012, tras el servicio de un varón muy corpulento que pesaba alrededor de 170 kilogramos. Inicié el precalentado de la retorta, cámara de cremación, mientras mi esposa preparaba una película que veríamos en lo que terminaba el trabajo. Fui hasta la plataforma de elevación y luego introduje el cuerpo, asegurando la puerta de la retorta para después irme a sentar. Habían pasado aproximadamente 5 minutos cuando escuchamos un golpe. Ni mi esposa ni yo le prestamos demasiada atención, pero al poco tiempo se escuchó otro y luego otro. Me levanté preocupado de que el hombre tuviera un marcapasos, aunque resultaba poco probable, pues le habían extraído todos los órganos. El sonido de los golpes se hizo más desesperado. Observamos por la ventanilla de la retorta y encontramos imposible aquella escena. En el interior, el cuerpo se agitaba frenéticamente. Piernas y brazos se movían como si intentaran liberarse de un dolor extremo. Bueno, no es algo raro ver que algunas partes de los cadáveres se muevan mientras son cremados, pues cuando tendones y músculos son sometidos al fuego, se contraen. Pero esto iba mucho más allá. El hombre empuñaba ambas manos y golpeaba contra la cámara, mientras sus piernas se empujaban hacia abajo como si quisiera salir de allí. Cuando la boca se abrió, empezamos a escuchar unos tenues gemidos que después se volverían gritos. Era completamente imposible que ese hombre pudiera estar vivo. Sin embargo, durante casi medio minuto después que nos acercamos a la ventanilla de la retorta, el hombre que se cremaba en este lugar gritaba mientras agitaba brazos y piernas. El constructor. Desde hace 5 generaciones, mi familia ha sido la propietaria de un cementerio, y yo me he ganado la vida en este sitio desde los 12 años. A unos 30 metros de la oficina principal, construyeron una casa para mantenerse al tanto de la propiedad todo el tiempo. Cuando todavía era niño, mi tío y abuelo se encontraban despiertos hasta muy tarde. En determinado momento, mi tío se asomó por la ventana y le aseguró al abuelo que había visto la silueta de una persona moverse tras uno de los árboles. Un poste de luz alcanzaba a iluminar una parte de la parcela donde se encontraban unas cuantas tumbas, pero en ese punto las cosas parecían completamente tranquilas. Mi tío y abuelo vigilaron desde la ventana por un buen rato, hasta que el abuelo empezó a burlarse de su retoño por la facilidad con que se asustaba. Sin embargo, al despertar, encontraron un montón de policías en el mismo punto que habían estado vigilando la noche anterior. Entre el momento que observaron por la ventana, aproximadamente las 4 de la mañana y la hora en que notaron toda esta conmoción, alrededor de las 7 a.m., 7 de las tumbas fueron excavadas. Las lápidas fueron ordenadas de forma totalmente deliberada, como si pretendieran construir un palacio de naipes, y detrás acomodaron los ataúdes uno encima del otro, el primero en posición horizontal, el siguiente en vertical, luego horizontal, vertical, hasta el último en posición horizontal. Si promediamos el tamaño de un ataúd, hablamos de casi 9 metros de altura. Estoy completamente convencido de que, incluso con maquinaria moderna, lograr esto hubiera llevado más de 3 horas. Pero alguien o algo, en 1950, logró esta hazaña en menos de 180 minutos. Todo esto sin que nadie en la casa lograra escuchar ruido alguno. Viaje al futuro. Dave era uno de los trabajadores más antiguos en el cementerio y llegó mucho antes que yo. Una vez le pregunté: «Oye, Dave, ¿alguna vez has pasado por algo espeluznante en este lugar?», a lo que Dave me respondió: «En la década de 1980 empecé a trabajar aquí con el viejo Frank. Una tarde nos encargábamos del funeral de un niño cuyo apellido era muy pegadizo, Egleanton. Logramos bajar el ataúd sin ningún problema y su familia ya se había marchado.
Éramos alrededor de 8 personas. Empezamos a bajar la cubierta de la bóveda que su familia había adquirido y repentinamente mi cuerda se rompió. El costado que yo sostenía se desplomó y cayó sobre la parte derecha del ataúd. Cuando miré hacia abajo, ahí estaban las piernas del pequeño con pantalones negros y unos zapatos color beige. Después de esto, decidí sentarme mientras los muchachos acomodaban la cubierta en su lugar. No estaba ni a 2 metros del equipo, sobre un banco, cuando sentí una mano posarse sobre mi espalda. Miré por encima del hombro y encontré a un hombre joven. Iba vestido de azul y cargaba una regadera. Creí que se dirigía a regar las flores de otra tumba o algo por el estilo. No te preocupes, amigo, no eres el primero al que le sucede. Todos terminamos enterrados, me dijo. Le devolví una sonrisa y lo vi dirigirse a otra tumba bajo un arce donde empezó a regar las flores sobre la lápida. Caminé para ver si los muchachos habían terminado y, solo para estar seguro, pues no creo en los fantasmas, le pregunté a Frank: ese tipo realmente está ahí, ¿verdad? Eso no es gracioso, claro que está ahí, me respondió Frank. El viejo Frank me aparta del resto y me dice que es mejor no comentarlo con nadie más. Doy unos 10 pasos hasta la misteriosa tumba y no puedo creer lo que estoy viendo. En ese lugar no hay nada, ni una lápida ni nada. El tiempo pasa y Dave fallece. Su entierro tuvo lugar en una parte muy vieja del cementerio en la que rara vez hay funerales. Cierto día estábamos bajando una bóveda y un novato que trabajaba a medio tiempo no logra soportar el peso y la suelta. Terminamos de bajarla y caminé un poco para hablar con este chico y decirle que no tenía de qué preocuparse, pues eso nos pasaba a todos. Fui por una regadera y la llené de agua para regar el solitario arreglo de flores que le habían dejado a Dave. Puse mi mano en la espalda del chico y bromeé mientras llevaba el agua. Empecé a caminar cuesta arriba y me encontré con una tumba cuyo nombre era imposible olvidar: Eglinton. Rápidamente recordé aquel arce y la tumba de Dave, justo debajo. Me quedé completamente paralizado y me di cuenta que llevaba un traje azul marino. Rápidamente me dirigí al archivero para ver en qué momento Dave había comprado esa tumba. Pasé horas revisando carpetas tras carpetas con los registros de compra. Ni Dave ni su familia habían adquirido esa tumba. Nadie jamás compró esa tumba. La chica del cementerio. Recuerdo claramente aquella noche fría y húmeda en la que me encontraba conduciendo mi taxi por las desoladas calles cercanas al cementerio general. Era una noche como cualquier otra, hasta que una joven apareció de la nada, levantando la mano como señal de necesitar un transporte. Su presencia parecía fuera de lugar en medio de la oscuridad que envolvía el lugar, y su vestido veraniego destacaba aún más en esa helada noche de invierno. Cuando me detuve, escuché muy leve decir: «Al hospital, por favor». «¿Al hospital?», pregunté, mientras ella asentía con un gesto nervioso. Conducir por los alrededores del cementerio siempre me ponía los pelos de punta, pero era mi trabajo, así que decidí seguir adelante. La joven se sentó en el asiento trasero, temblando ligeramente por el frío que se colaba por las ventanas. Sin pensarlo mucho, me quité mi chaqueta y se la ofrecí, tratando de brindarle algo de calor en medio de esa gélida noche. Ella aceptó la prenda agradecida, pero al voltear a verla por el retrovisor y verla a la cara, algo en su mirada me hizo sentir incómodo. Parecía inquieta, como si estuviera ocultando algo. A medida que avanzábamos, le pedí la dirección a la que debía llevarla. Fue entonces cuando pronunció una dirección que nunca antes había escuchado, en una calle que no figuraba en ningún mapa que yo conociera. Intenté mantener la calma y continuar el trayecto, pero la atmósfera dentro de mi taxi se tomaba cada vez más opresiva. El aire se cargaba de una tensión palpable, como si algo estuviera a punto de suceder. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien,
pero seguía adelante, tratando de ignorar mis propios instintos. Finalmente llegamos a un punto donde la oscuridad era más densa, como si el mundo mismo se hubiera desvanecido a nuestro alrededor. La joven me indicó que detuviera el auto, pero no había nada más que tinieblas a donde mirara. Traté de protestar, de preguntarle qué estaba pasando, pero en ese momento su rostro cambió, transformándose en una máscara de horror indescriptible. Me encontré atrapado en un pánico paralizante, mientras la figura de la joven se desvanecía en la oscuridad, llevándose consigo mi chaqueta y dejándome solo en medio de la noche eterna. No recuerdo cómo logré salir de este lugar maldito, pero desde entonces he evitado acercarme al cementerio general en toda costa, atormentado por el recuerdo de aquella noche y la terrorífica verdad que descubrí demasiado tarde, que a veces los muertos no descansan en paz y que hay fuerzas obscuras que acechan en las sombras, esperando su oportunidad para arrebatar nuestras almas. Si te gustaron las historias, no olvides compartirnos con alguien de tu familia o amigos que también le gusten escuchar este tipo de historias. Nos ayudarías bastante para poder seguir creciendo esta grandiosa comunidad. También no olvides suscribirte y dejar un like para que YouTube nos siga recomendando. Y sin más, dulces pesadillas.